Si eres fisioterapeuta, muy probablemente te haya pasado esto. Empiezas a mirar cursos y de repente, cuando te das cuenta, tienes 15 pestañas diferentes abiertas. Que si punción seca, que si ejercicio terapéutico, que si ecografía. Y cuanto más miras, más difícil se vuelve decidirte. Es aquí cuando te haces la pregunta de qué curso tengo que hacer realmente. Porque la mayoría de fisios no tienen una falta de formación. La gran mayoría hacen cursos año tras año, pero realmente su vida profesional nunca cambia. Siguen teniendo los mismos pacientes, los mismos ingresos y las mismas dudas de hacia dónde orientar su futuro laboral. Y lo más sorprendente es que el problema realmente no suele ser qué curso elegir. El problema es otro y hoy en este vídeo te voy a explicar exactamente por qué ocurre eso. Muy probablemente te encuentres en la siguiente situación. Estás trabajando en una clínica. Tienes horario partido y atiendes a muchos pacientes todos los días. Todo esto te empieza a generar un cansancio físico y que llegues al final del día sin energía para hacer las cosas que a ti realmente te gustan. Pero mientras tanto empiezas a ver que hay otros fisioterapeutas que hacen cosas diferentes y que parece que les va mejor que a ti. Y te cuento esto porque yo también estuve ahí. Yo también estaba en esa situación y me hacía esas mismas preguntas. Y en ese punto crees que lo que te falta es hacer más cursos, apuntarte a más formaciones y no parar nunca de crecer como profesional. Y ojo, que no está mal que quieras seguir creciendo como profesional, ya que es nuestra obligación dar el mejor servicio posible a nuestros pacientes. Pero llega un punto en el que saber más de fisioterapia no te va a hacer que ganes más dinero o que te vaya mejor en un futuro. Por tanto, el hecho de apuntarte a más cursos no es una solución. Es que si lo piensas, la gran mayoría de fisioterapeutas tienen como mínimo una carrera universitaria, han hecho algún máster, tienen varios cursos clínicos de especializaciones y además llevan años trabajando en clínica. Por lo tanto, en esta situación, la falta de conocimiento clínico y la falta de conocimiento en patologías y lesiones no es el problema. El problema es que hay conocimiento que no vas a adquirir en todos esos cursos, como puede ser en marketing, en ventas, en darte a conocer, en saber cómo llegar a un nuevo público potencial que pueda ser tu cliente. Y al final, todo esto provoca algo muy curioso y es que tenemos fisioterapeutas que son muy buenos clínicamente, pero que no pueden desarrollar todo su potencial porque no tienen la capacidad de llegar a más personas. Yo, por ejemplo, en mi caso en concreto, cuando me di cuenta de esto, fue cuando de verdad empecé a crecer y cuando interioricé en mí que el hecho de seguir aprendiendo sobre fisioterapia, una vez que yo ya daba un buen servicio y mis pacientes tenían buenos resultados, no iba a cambiar mi futuro. Y ojo, porque esto es importante, si todavía no tienes un buen conocimiento a nivel de patología, de lesiones, de dolor crónico, en esa situación sí que tiene muchísimo sentido que te sigas formando, pero si ya tienes la base, lo puedes demostrar con los resultados de tus clientes, es mucho más interesante que vayas orientando tu formación hacia otro punto. Cuando trabajamos en una clínica tradicional, al final el modelo está muy claro. Según las horas que trabajes, así van a ser tus ingresos. Por tanto, aquí tenemos un límite a nivel de tiempo, un límite a nivel de energía y un límite a nivel de número de pacientes que puedes abarcar. Y aunque mejores mucho clínicamente, vas a seguir teniendo la misma energía cada día y al final vas a seguir teniendo ese límite de pacientes que puedes ver cada día. Por eso hay muchos fisios que llegan a un punto en el que se sienten agotados mentalmente, estancados y con un techo profesional que no saben cómo romper. Y justo aquí es donde aparece algo que cada vez más fisioterapeutas están descubriendo cuando tienen esas 15 pestañas abiertas de formaciones. Y es que a día de hoy un fisioterapeuta puede hacer muchas más cosas que hace 10 años. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de hacer servicios de asesorías online, programas de ejercicio para pacientes también de forma online, crear tu propia comunidad en redes sociales, incluso dar formaciones para pacientes o para otros profesionales. Pero todo esto solamente haciendo cursos de fisioterapia a nivel clínico, de patología, no vas a poder hacerlo. Porque necesitas mejorar tus habilidades comunicativas, tus habilidades usando las redes sociales, hablando con las personas, siendo bueno a la hora de informarles sobre tus servicios y que aprendas a usar todo esto fuera de la clínica también. Por eso la pregunta no es solamente qué curso de fisioterapia hago ahora. El consejo que yo te puedo dar es, antes de elegir otro curso, piensa, ¿este curso está mejorando mi carrera a nivel clínico o está mejorando mi carrera y mi futuro a nivel profesional? Porque las dos cosas pueden ser útiles, pero si solamente haces cosas de la primera opción, tu futuro profesional seguirá siendo el mismo que hemos hablado anteriormente. En cambio, ir aprendiendo habilidades a nivel de comunicación, de marketing y de ventas
te va a abrir la posibilidad de poco a poco ir descubriendo nuevos caminos y nuevas salidas profesionales que te hagan un fisioterapeuta realmente mucho más completo. Y por ir concluyendo este vídeo, en el que espero que te haya hecho reflexionar un poco, quiero que te quedes con la idea de que al final no se trata de elegir entre me formo en conocimientos clínicos o me formo en marketing y ventas para que llegue más gente a mí. Puedes hacer las dos cosas, pero según el punto en el que te encuentres, tendrá mucho más sentido que te enfoques en una o en otra opción. Y al final quiero que entiendas que a día de hoy un profesional, un fisioterapeuta, puede estar trabajando en clínica, pero también puede ir aprendiendo todos esos conocimientos y habilidades, puede ir creando su propio negocio online, su marca personal e ir teniendo pacientes por su cuenta sin depender de la clínica en la que trabaja. Y para eso, pues evidentemente requieres una formación diferente que no es solamente la de fisioterapia tradicional que nos han enseñado desde la universidad. Y es que al final, en la gran mayoría de ocasiones, la diferencia entre dos fisioterapeutas no está tanto en el conocimiento clínico, sino en su capacidad de hacerse ver y de saber comunicar cómo pueden ayudar a sus pacientes. Por eso, si eres fisioterapeuta y llevas tiempo pensando en qué puedes hacer para crecer más allá de la clínica, en este canal hablamos precisamente sobre eso, aparte de otros muchos más temas, así que te animo a suscribirte y estarte muy atento a los próximos vídeos. Chao.